Hola, mi nombre es Salas de Matos, pertenezco al programa de imágenes diagnósticas de la UNAD. En esta ocasión, en cuidados de enfermería, vamos a hablar sobre un evento adverso como es la infección nosocomial. En este caso, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM en inglés, MARSA en español. Es un paciente de 71 años, género masculino, presenta actos de 10 días de evolución, niveles de creatinina de 14 miligramos por decilitro, con una tasa de filtración glomerular de 3.1 mililitros por minuto, presentando una oligoanuria sin globo vesical, diagnosticado de insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva causada por una glomerulonefritis por anticuerpos anti-MBG que requiere inicio de varias sesiones de plasmaferesis alterados con hemodiálisis de forma definitiva. Se pasa sonda vesical por endoscopia, apreciándose estenosis en la uretra que precisa dilatación en la obstrucción a niveles de las vías urinarias y esto provoca una oliguria. Se le realiza una ecografía abdominal con diagnóstico de obstrucción a nivel de vías urinarias y esto provoca la oliguria. Se descarta la IRA, una insuficiencia renal aguda, con la realización de una urografía por resonancia magnética donde se observan obstrucción de vías urinarias. Estudio etiológico en el que se evidencia un número elevado de anticuerpos anti-MBG, hematuria macroscópica, leucocituria y proteinuria. Se realiza una endoscopia y se toma urocultivos de control, el cual resulta positivo para Staphylococcus aureus resistente. Se realiza posteriormente un frotis nasal, comprobándose colonización de dicho germen, por lo que se inicia tratamiento tópico y se procede a protocolo de aislamiento por MARS. Como recomendaciones para la prevención de transmisión de microorganismos multiresistentes, debemos tener en cuenta la importancia del conocimiento de la cadena epidemiológica radicada en que si conseguimos interrumpirla en alguno de los puntos, podremos evitar la propagación de este tipo de infecciones. También debemos tener en cuenta la higiene adecuada de manos, por lo tanto, la medida más sencilla, efectiva y eficaz para prevenir la transmisión cruzada durante la asistencia sanitaria. El reservorio o fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible son las barreras que debemos tener en cuenta para tener un mejor plan de mejora en cuidados de infección nosocomial. La interrupción de la cadena en la transmisión epidemiológica en cualquiera de sus tres eslabones está la limpieza, infección, la limpieza de la desinfección, esterilización y tratamiento descolorizador. Esto pertenece a la fuente del o reservorio. Mecanismos de barrera, higiene de manos, precauciones de aislamiento, gestión de residuos, calidad de agua y alimentos en el mecanismo de transmisión. Y la inmunización activa y pasiva la encontramos en los huéspedes susceptibles para poder atacar e interrumpir la cadena de transmisión epidemiológica en una enfermedad de infección nosocomial. Muchas gracias, los dejo con los compañeros que les vamos a hablar sobre qué planes de mejoras debemos tener en cuenta para que este evento adverso no suceda. Voy a hablarles del reservorio o fuente de infección. Entonces, a través de la limpieza, la desinfección y o esterilización de equipos, superficies, instrumental médico y en el entorno sanitario, también a través del tratamiento de la infección clínica de sujetos enfermos o de la descolonización de portadores sanos que pueden actuar como fuente de infección. Vamos a hablar entonces en este plan de mejora que debemos como enfermeros, profesionales de la salud, tener en cuenta la clasificación de los riesgos. Entonces, vamos a hablar que ante todo
la seguridad del personal sanitario frente a los posibles riesgos biosanitarios a los que se encuentran expuestos durante su actividad profesional. Con el conocimiento y la prevención de dichos riesgos, aparte del personal de enfermería, podemos eliminar o reducir al mínimo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Si tenemos en cuenta esta clasificación de riesgo, podemos prevenir muchas enfermedades y muchos accidentes profesionales. Entonces, de los accidentes en el personal sanitario, según diferentes estudios, el 45% los sufre el personal de enfermería. El personal de enfermería es el personal que más está expuesto a una infección, a un accidente, a una enfermedad. Entonces, en los centros sanitarios los trabajadores están en contacto con pacientes. El personal de enfermería es el que está constantemente en contacto con el paciente, que son los portadores de patologías infectocontagiosas que en determinados casos se puede transmitir a dichos profesionales. Entonces también puede tener riesgos de padecer alergias o diferentes compuestos, bien por los productos utilizados en la desinfección del material y del propio personal. Entonces para ello tenemos que tener presente los jabones agresivos y por los propios medios de protección material con látex. Vamos a hablar entonces de la clasificación de riesgos. Entonces, como primer ítem vamos a revisar los riesgos biológicos. Estos son riesgos que como personal de enfermería debemos de evitar y somos conscientes de que si no tomamos una buena práctica puede causar, como lo acabé de mencionar, diferentes enfermedades y diferentes accidentes. Entonces, vamos a verificar uno de los riesgos comúnmente que se pueden ocurrir, ya que es muy frecuente la práctica, que son los riesgos biológicos. Entonces los profesionales de enfermería son los que están más cercanos a los pacientes, por lo que son los que mayor riesgo tienen a una exposición a enfermedades infecciosas y como consecuencia de ello a tener posibilidad de un accidente laboral con material cortopunzante. Entonces tenemos que tener en cuenta estos riesgos y evitar algún accidente que pueda llevarnos a una consecuencia muy grave. El siguiente ítem que podemos tener presente en nuestra práctica de enfermería son los riesgos químicos. Entonces los riesgos químicos juegan un papel importante en los servicios hospitalarios, ya que el personal puede absorber sustancias químicas durante su manejo o por mantenerse cerca de ellas, los gases anestésicos, antisépticos, manipulación de drogas citostáticas, medicamentos y preparados farmacéuticos. Pueden provocar efectos biológicos en el trabajador dependiendo de la concentración y manipulación, exposición y susceptibilidad del trabajador. Entonces, tener muy presente este agente que es muy perjudicial. El siguiente son los riesgos físicos. Entre los riesgos físicos común están los relacionados con el microclima, las radiaciones y las descargas eléctricas. Entonces hay que tener presente estos riesgos que podemos evitar si somos conscientes del peligro. El siguiente es el riesgo ergonómico y psicosocial. Entonces el riesgo psicosocial se define como un fenómeno, situaciones o acciones producidas por la interacción humana con el medio político, social, laboral y cultural, donde su correspondencia puede afectar la salud física y el material del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y la producción en el trabajo. Tener también presente este ítem de ergonómicos y psicosocial. Y por último, vamos a hablar de los residuos biosanitarios.
Entonces, uno de los riesgos biosanitarios es un centro sanitario. Son los residuos biosanitarios que se producen en él por los materiales que se manejan, agujas, hojas de bisturí, material de contacto con los pacientes o líquidos biológicos. Entonces, los residuos biosanitarios son los residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber estado en contacto con el paciente o líquidos biológicos. Se brinda educación al personal cuidador de enfermería ante el cuidado que se debe tener ante una enfermedad nosocomial, ya que enfermedad es adversa a la masa, siendo muy importante el lavado de manos, tanto del enfermero como de los familiares de los pacientes. Demostrar las capacidades que tiene el personal de enfermería frente a los familiares y pacientes que requieran estos servicios sin importar su edad. Proporcionar un ambiente limpio y seguro determinando las fuentes de incomodidad como vendajes mojados, la posición del catéter o la zona de punción, colocando al paciente de forma que se facilite su comodidad. Preferiblemente se colocará el catéter venoso periférico en la zona distal a la proximal, canalizando la extremidad superior no dominante si no hay otras indicaciones. Las infecciones nosocomiales son aquellas infecciones contraídas por pacientes ingresados en algún recinto de atención en salud. Pueden producirse en lugares especialmente como hospitales, centros de salud, ancianatos y demás. Y las personas más susceptibles a contraer esta infección son personas del mismo hospital o personas que pueden incluso llegar a visitar a los pacientes. ¿Cómo prevenir las infecciones nosocomiales? Como primer paso, reducir el número de transfusiones de glóbulos rojos. Haciendo esto, los hospitales pueden reducir en un 20% este tipo de infecciones. Como segundo paso, educar a los pacientes y médicos acerca de la higiene de manos. Este es un paso fundamental a la hora de tratar cualquier infección o tratar cualquier tipo de pacientes con problemas que puedan contagiar no solo al personal médico, sino a las personas que los visitan. Es por eso que es fundamental el buen lavado de manos para así prevenir posibles contagios. También hacer hincapié en el trabajo en equipo y la comunicación. Es importante que todos se comuniquen, se informe del estado del paciente, se informe de las infecciones, de cualquier síntoma que el paciente pueda tener. Es importante llevar un registro, ya que con esto se pueden evitar miles de incidentes y se puede llegar a tener unos resultados tanto buenos como malos. Dice que utilizar superficies de cobre. Las superficies de cobre en barandillas de camas, mesas, postes y botones de llamada podrían reducir las infecciones hasta en un 60%. Y esto es realizado por un estudio de investigadores de la Universidad Médica de Carolina del Sur.